Bueno, ¿qué tal las vacaciones? Bien. ¿Bien? Relajado. Se oye poco el tuyo, Germán. Sí, lo subo y se oye aquí todo lo que pasa en mi casa. Pero bueno, ya se quitará. Le hacemos magia en la postproducción. Uh-huh. Yo me oigo una voz de hombre que... De hombre de vacaciones, hombre, que ya se están acabando las vacaciones. Pues sí. Bueno, yo ya no tengo vacaciones. Y la verdad es que cuando he estado de vacaciones poco he podido hacer. Ahora cuando he vuelto sí que... Las vacaciones son para disfrutar y para desconectar un poco, ¿no? Sí, bueno, pero yo me lo paso pipa friqueando, entonces... Pero bueno, también hay que intentar compatibilizar todo, entonces... Pues nada, en la playa era difícil irme con el Arduino a la playa, entonces... No apetece, al final vas a la playa, al apartamento, no tienes condiciones, no tienes tampoco internet, o bueno, tienes la tarifa de datos y poco más. Y bueno, entonces, ¿has estado en la playa tú, José? Sí, he estado en la playa, en Oropesa, y luego estuve en un pueblo de Guadalajara que me lo he pasado pipa ahí, en unas fiestas de un pueblecillo ahí de menos de 200 habitantes. Y mis hijos se lo han pasado también ahí genial. Cuando vas a un pueblecillo ahí chiquitito que todo el mundo colabora en las fiestas, la verdad es que se viven de una forma distinta. Porque yo vivo en un pueblo también, se puede denominar pueblo, pero no es lo mismo. ¿Pero de familiares el pueblo o algo? De unos amigos. ¿Pero dónde es? En Guadalajara, cerca de... En el norte de Guadalajara ya está ahí linda con Soria, con... entre medias de Madrid, Segovia, o sea, está muy al norte. Que está hacia... Es un pueblo chiquitito y muy divertido. Por ahí está el que dicen que es el pueblo más frío de... ¿Cómo se llama? Ahí creo que hacía mucho frío. Sí, ¿no? En invierno, sí. Yo pegado allá a Guadalajara, pero por Madrid tengo una tía que es de allí, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el pueblo, pero está el Alledo, un Alledo muy famoso por allí. Ahí estaba al lado. ¿Estabas al lado? Sí. Sí, es aquello, bueno, no veas, fresquito, ¿eh? Por las noches había una diferencia de temperatura, había 10 grados, eran las fiestas allí, y cuando corría el aire, vamos, estás en agosto ahí con el... No estás acostumbrado. Era de morirse de frío, por la falta de costumbre más que nada. ¿Y tú, Germán, qué tal? ¿Has estado por la playa o qué? Sí, estuve en Lanzarote. Allí... Hace ya ni te acuerdas. Ya ni me acuerdo, era junio. Era junio. Todavía no había entrado ni la primera ola de calor. Nada. No, allí además que estuvimos muy bien, porque no hacía buen tiempo. Y luego después a la vuelta nos enteramos que hubo una ola de calor por allí, o sea que genial. Sí, mira, hablando de Lanzarote, este verano han estrenado una película que se llama Solo, que no es la de Han Solo, y es española. Y la casualidad de la vida, habla de la historia de un chico que cayó en Lanzarote, se va a hacer surf, se cae por un terraplén y se cae en unos acantilados y sobrevive durante 2 días, pues gracias a que se encuentra una botella de agua, y resulta que ese chico se llama Álvaro Vizcaíno y estudió conmigo en el instituto. Y yo cuando lo vi aluciné en colores, claro. Y bueno, ya me enteré hace tiempo, porque eso pasó, me parece que fue en el 2014, 2015, y luego han hecho la película. Y nada, la verdad es que desde entonces no he vuelto a hablar con él, pero sé que iba a escribirlo en libro. Y bueno, Lanzarote yo no lo conozco, que es una pasada, la verdad, ¿no, Germán? Lanzarote está genial. Tengo un amigo que me dice, no sé, que no le tuvo que gustar mucho y dice, lo vas a ver en 2 días. Y no nos ha sobrado tiempo. Bueno, a mí Lanzarote me gusta mucho, me gustaría conocerlo sobre todo por el tema de olas. Este verano yo también he estado por ahí por el norte, por Oviedo, y me acerqué un día, porque claro, como vas con la familia, pues esto es igual que el tema de friquear, cacharrear. Pues a mí me gusta mucho coger olas, hago bodyboard y me acerqué, venga, los convencí, vamos un día a la playa y tal, y me metí allí en Salinas, una playa que hay muy surfera en Asturias, cerca de Avilés, me parece que era, sí. Y la verdad es que impresionante, o sea, el mar Cantábrico es brutal, o sea, tiene una fuerza increíble. Allí estaba muy tranquilo. ¿Y de temperatura qué tal?
No, de temperatura, el tema de temperatura, primero que voy con neopreno y segundo es como cuando haces deporte en invierno. Aunque haga frío, si tú te pones a correr, pues enseguida entras en calor, pues con el mar igual. Uh-huh. Me impresionaban más las olas, o sea, son olas gigantescas, que allí, claro, yo les veía a la gente de allí tan normal, pero para mí de allí era una pasada, la verdad. Lo que más me gustó, estuvimos en una isla que se llama La Graciosa, que está al norte de Lanzarote, y vas en ferry, es una isla pues que vivirán 100, 200 personas allí. Y tienes el pueblo y luego hay un montón de playas por allí, te vas de paseo y apareces en una playa que no hay nadie y está genial, está muy bien. A mí es lo que más me gustó, pero vamos, que luego pues eso, el Timanfaya es impresionante, todas las construcciones del César Manrique, el tío sabía, vamos, era un visionario, sabía lo que hacía. Y vamos, la mayoría del turismo viene de todo gracias a él, o sea que le tienen en su casa y viste la cueva y... No, en la casa estuve en el pueblo, pero tampoco ya no nos apetecía ver más y a la casa no fuimos, pero vamos, todo lo demás, sí, o sea, los jameos, el chalet que se hizo en un tubo volcánico es impresionante, la visión que tuvo ahí. Y las cuevas, estuvimos en las cuevas de lo que llaman la Cueva de los Verdes, que es el mismo tubo volcánico, pero un poquito más arriba, pero ya bajo tierra. Y el mirador estaba genial, que coincidimos allí con había una concentración de un club de Renault 5, de Super 5. ¡Qué bueno! Y estaba todo lleno de Renault 5. Había por lo menos 40 o 50, o sea, no te exagero. Y estaban allí haciéndose fotos, estaban allí con un dron, que, o sea, el mirador está pues como a unos 400 metros, yo diría que por ahí 300, 400 metros, y tiró el dron para arriba. Digo, no es capaz de traerlo de vuelta, pero claro, que era de estos automáticos que sí volvía así. Pero impresionante, muy bien. Y luego las playas también, yo creo que fuimos a 4 o 5 playas, impresionantes todas. O sea que, muy bien, lo único, el mar estaba muy tranquilo, no había demasiada. No había olas. Bueno, en las islas suele pasar que, bueno, siempre sopla algo de viento y lo bueno de las islas, si es por ejemplo, Ibiza, Mallorca no es tan pequeña, pero bueno, tú lo que puedes hacer es girar, si vas buscando olas, te vas al otro lado. Puedes recorrer toda la isla, vas para un lado o para otro, de donde sople el viento siempre te va a entrar, mejores o peores, claro, pero te va a entrar. Pues bien, la verdad es que yo llevo como, desde que terminamos de grabar, luego hasta el 20 de julio llevo, bueno, al final no lo dejo del todo, pero he cacharreado muy poco. Uh-huh. Y sí que, pues pendiente del email, pendiente de, bueno, redes sociales, publicando ahí en redes sociales. Y poco más, ¿no? He cacharreado mucho. Y el libro. No, en vacaciones he tocado muy poquito, de nada. Eran vacaciones. Sí, necesitaba ahí esa bocanada de aire fresco para coger ahora todo con más fuerza. Y luego al final, algo que me estoy dando cuenta cada vez más es que en casa, al trabajar en casa, cuando está la familia, es imposible. Y eso yo creo que tú también, Germán, lo sabes un poco. Sí, yo, bueno, cierro la puerta y más o menos sí que... Esta semana, por ejemplo, estaba en casa, casi toda. Y bueno, lo único pues eso, que te despistas más, pues te sales a desayunar, pero bueno, es agradable también. Sí, por eso a mí, yo desde que empecé a trabajar en casa, lo importante es levantarme pronto, aprovechar esas horas, porque luego siempre hay algo, siempre hay algo que hacer. Yo al revés, por la noche. Por la noche. Sí, de acostarme muy tarde. Y luego pasar sueño por la mañana. Y luego pasar sueño, obviamente, pero lo bueno es que nos vamos haciendo mayores y cada vez necesitamos dormir menos. Pues no sé yo, Yo también digo, joder, a ver si, pero todavía no me ha llegado ese momento. Yo cada vez yo creo que duermo menos y no es que duerma menos, intento dormir siempre mínimo 7 horas, pero si duermo menos no me afecta tanto. O sea, no soy un zombie. Voy con mi dosis de cafeína, pero voy para adelante, voy tirando por el día. Uh-huh. Y bueno, también cuando ya vine de Oviedo he estado con la familia también, que mis padres tienen un apartamento por aquí, por Torrevieja,
Y en Logroño conocí a un oyente que además me dio saludos para vosotros, que se llama John Andueza, es de Donosti. Y en Logroño estuve hablando con él. Y no sé por qué la conversación derivó a dónde íbamos de vacaciones y él me dijo que él iba a Alicante, a Torrevieja. Y precisamente pues me mandó un email y me dijo que a ver si podíamos quedar para vernos allí. Y bueno, lo estuve viendo hace un par de semanas y estuve tomándome algo con él por la mañana y tal. Bueno, muchas gracias también, le tengo que decir a John, porque me trajo un kit de productos típicos de allí del norte. De queso, vamos, unas tejas, unos cigarrillos que son como estos canutitos que se meten en el helado, así de galleta, de barquillo, sí. De barquillo, pero muy buenos. Y atún del norte, por supuesto. Rico todo. Sí, nada, muy bueno. Y bien, la verdad es que ha sido un verano muy tranquilito y esperando poder empezar ahora ya poco a poco con el podcast. ¿Os acordáis, no? Lo que pasó ya el último capítulo. Sí. Que íbamos a hacer comentarlo un poco para los que no estén al tanto. Los que no estéis al tanto, bueno, en el último, no el último, el penúltimo, porque yo grabé uno entre medias y fue que iba a haber un parón de 6 meses. Al final no cumplí. Y a las pocas semanas ya estaba grabando. Y nada, ahora también pues tenía ganas de grabar con vosotros dos, con Germán y con José, y contarnos un poco cómo nos ha ido el verano, que bueno, yo la verdad es que he estado muy desconectado del mundo 3.0, del mundo digital. He estado más a nivel social, mano a mano, no tan por redes sociales y por internet. Y ahora, pues nada, volvemos a la carga. Yo empezaré otra vez a retomar todo lo que tenía ahí pendiente. De hecho, ya he empezado esta semana a hacer cosas del libro, sobre todo. Y mientras tanto ha pasado muchas cosas y hoy vamos a hablar, ¿no? Un poquito de todo lo que ha ido sucediendo. Uh-huh. Tenéis, bueno, sobre todo hablar vosotros de lo que habéis. Yo ya os digo que yo no he cacharreado nada. Tengo ahí un par de cosas que me gustaría comentar y que abramos aquí un pequeño aclaración, debate, sobre todo para que la gente sea consciente de a la hora de programar, pues cosas que le va sucediendo a otras personas y que la experiencia que vas adquiriendo a través de los años, de los meses que vas programando, pues todo eso te parece algo natural. Y una de las cosas es que me mandó Juan Alcántara. Y también, bueno, aquí también José y Germán, yo quiero que también colaboréis con este tipo de preguntas. Él me mandaba un ejercicio en un módulo donde yo hablaba de los for. La ventaja que tenemos con los for, por ejemplo, cuando tenemos varios pines, tenemos 5 pines, de no tener que estar poniendo en el setup el pin mode pues para cada pin, sino con un for pues lo acortamos bastante y lo que hacemos es reducir bastante el código y que sea bastante más legible. Y entonces, claro, al final la gente que accede al curso son gente que no tiene conocimientos de programación y es normal que les pase estas cosas. Y es un poco qué pasaba cuando sacábamos esa sentencia del for y la poníamos, por ejemplo, arriba. ¿Por qué no funcionaba igual? ¿Vale? Entonces, aunque no daba ningún error de compilación porque tenía declarada la variable contador fuera del setup, pero sí que él no hacía lo que él quería, ponía el modo de los pines. Y me gustaría, pues nada, que habláramos un poco sobre el tema de cómo funciona un código de Arduino. O sea, qué es la ejecución secuencial que sigue ese código de Arduino, teniendo en cuenta, pues, excepciones. Hay algo más profundo que yo, por ejemplo, no llego todavía a controlar y Germán me estuvo hablando hace tiempo cuando trabajamos con librerías, uh-huh, que no es tan secuencial, sino que muchas veces hay librerías que funcionan por eventos. Sí, programación asíncrona. Asíncrona. Entonces, ahí es cuando ya perdemos un poco, digamos, el camino que hace el código. Sin embargo, cuando estamos trabajando con un sketch sencillo para nuestro Arduino, donde no vamos a meter toda esa programación asíncrona, pues sí que va a seguir una secuencia. Y la secuencia va a ser que vamos a empezar va a empezar a leer el compilador la declaración de todas las variables. Luego vamos a ir a la función setup,
donde va a ejecutar todo el código, y luego vamos a ir a la función loop, que es la que se va a repetir una y otra vez. Vale, la pregunta de Juan era ¿por qué si lo sacaba dentro del for no hacía lo que tenía que hacer, sino que el pinmode pues lo ejecutaba primero y luego el for? Y es precisamente por eso, porque al final el compilador lo que va a ir es leyendo las líneas de código de arriba hacia abajo. Pero hay una excepción, y vosotros yo creo que sí que sabéis cuál es. Cuando rompemos y podemos leer cualquier parte del código, claro, que son las funciones. Ah, claro, sí llamas. Claro, en las funciones no seguimos la lógica normal que puede ser la ejecución del código, sino que de repente tenemos una función, ya sea arriba o abajo, se va a ir a esa parte del código, la va a ejecutar y va a devolver. Y luego, exacto, luego continúa por donde lo había dejado. Normalmente suele ser la función loop, pues yo que sé, puede ser una función que lea la temperatura de un sensor y la muestre por el monitor serie. Pues se va a ir a ese trozo de código y es la única forma que tenemos de romper ese orden en la ejecución que tenemos en un código de Arduino. Si no utilizas interrupciones. Si utilizas interrupciones, claro, ya sí que funciona de una forma distinta. Las interrupciones serían como al final como la función. Aunque lo interrumpe en cualquier parte del código sin tener una llamada a la función, pero se va a ejecutar la función y vuelve otra vez a la misma. Sí, lo que pasa es que no controlas en qué momento se va a ejecutar. Es algo parecido a lo que hablábamos hace un momento de la programación asíncrona. Ese tipo de programación y las interrupciones es el mismo concepto. Cuando hay un evento, se ejecuta una parte del código, o sea, le quita el control al hilo principal, se ejecuta la función que hayamos asignado a ese evento y después continúa desde donde se hubiera quedado. Eso suele pasar, por ejemplo, con toda la programación, por ejemplo, .NET, pues tiene sus eventos y lo puedes lanzar. Cuando hagas clic con el ratón, que se vaya a donde sea. Los dispositivos móviles también utilizan ese tipo de programación. Y claro, muy al hilo de todo esto, viene también otra pregunta que me mandó este verano Diego Campillo, que me quería sacarla aquí, que, claro, él viene de un lenguaje de programación, el que sea, de alto nivel, donde tiene una herramienta muy útil para los programadores que se llaman las excepciones. Que lo que hace es que en el momento de que haya un error, ya no de código, sino un error de que estés intentando, por ejemplo, almacenar un número más grande en una variable donde no cabe, o cualquier otro tipo de error, un error con una conexión o lo que sea, pues captura. En ese momento lo que hace es como una interrupción. Interrumpe el código y te muestra información te puede mostrar información de ese error o lo que quieras. Y eso se llaman excepciones. Y eso lo echa mucho de menos a la hora de programar con Arduino. Claro, tenemos que entender que, claro, porque él hacía referencia a que es C++ y en C++ tenemos excepciones. Y claro, pero tenemos que entender que el código nativo de Arduino realmente, aunque digamos que es C++, es una versión simplificada de ese código. No nos traemos toda la API, todo el SDK para programar el Arduino. Y además hay que tener en cuenta que toda la gestión de excepciones lleva un consumo de memoria que Arduino no tiene. Entonces es digamos, lógico que no lo soporte. De todas formas, siempre puedes hacer un control de excepciones tú mismo, de manera manual o con ayuda de alguna librería. Estaba buscando ahora mismo a ver si había alguna librería. Seguro que hay. Seguro que sí, pero no he encontrado. Así en este momento no he encontrado ninguna, pero bueno, parece sencillo. Normalmente en Arduino se utiliza el puerto serie o una pantalla como método para sacar información, para ver qué está pasando. Entonces, yo por lo menos a mí no me ha hecho falta, no he echado de menos la gestión de excepciones en Arduino. Lógicamente, si estás acostumbrado a utilizarlas en otra plataforma, sí que las echarás de menos, porque es una forma también de, pues eso, cuando surge un error, pues lo procesas, o si no lo tienes controlado te va a mostrar la información de qué tipo de error has tenido. Pero bueno, siempre hay maneras de saltarse esa limitación.
En el SP32 y en el SP8266 creo que sí tenemos para cuando se produce un cuelgue, sí que te da por el puerto de serie, te da información de por qué se ha producido y utilizando esos valores puedes deducir en qué parte del código has tenido el problema. Pero yo creo que eso solo lo implementan en esos procesadores. Sí, pero las excepciones yo las veo más como para proteger, es decir, que aunque sea un error, que por ejemplo, que si no hay conexión, que siga el flujo normal del programa, pero tú ya le has capturado esa excepción y no tienes que hacer toda esa lógica. Como un debug, algo así. Sí, lo que pasa es que salta. Imagínate que en un momento dado casca la conexión y en ese momento ejecuta esa parte del código y ahí resulta que es una función y lo que vas a hacer es devolver un -1 si da un error. Entonces tú ya todo eso lo tienes implementado y no tienes que ir comprobando si es -1, continúa, sino que directamente sale la excepción, devuelve -1 y tú ya, dependiendo del valor que te haya devuelto esa función, pues haces una cosa o haces otra. Pero ya lo puedes gestionar. Lo otro lo veo más sí para debugar, que sí que la verdad es que eso es súper importante. Por eso yo creo que hay en todos los lenguajes, seguro que está hay una que es Log4Java, Log4Java, sí. Log4 Java, y luego para Log4 para .NET, y seguro que hay Log4 Arduino. Pues es una gestión de logs, de error para que lo gestione solo. Pero ojo con todo eso, porque eso sí que se traga memoria, pero vamos, a cascoporro. Que eso, me recuerdo que una de las preguntas de la temporada pasada era eso, que declaraban muchos strings, y claro, se consumía la memoria. Era para mostrar en un LCD y enseguida se quedaba sin memoria. Porque no utilizaba procmem. Cuando utilizas el procmem, directamente lo que haces es no... Porque si no lo haces así, vuelcas automáticamente la cadena a la memoria. A la RAM. Usas, a la RAM. En cambio, si utilizas procmem, la coges cuando estás utilizando esa variable, es cuando la capturas de la EEPROM, digamos, o de la flash. De la flash. Y no estás consumiendo esa memoria RAM. Es un truquillo que... O sea, si has programado un procesador así con muy pocos recursos, lo aprendes rápido, porque enseguida te quedas en memoria. Claro, el problema es cuando venimos de ordenadores aquí que tienes aquí, de todo. Aquí, métele un long, que vea aquí, así entra bien, ¿no? Entonces sí, pero luego al final sí que es cierto que, aunque yo vení siempre programado con ordenador, el tema por ejemplo, el tema de la visión artificial, todo eso, requería que fuera muy preciso en los datos que almacenabas para ser mucho más rápido. No es lo mismo recorrer o hacer operaciones con float que con un entero, ¿sabes? Y aunque pierdas algo de información. Y nada, yo creo que bueno, que es interesante. Sobre todo traigo todas estas preguntas aquí para que la gente vea que todo esto, o sea, no es algo que se aprenda de un libro, sino que tienes que ir practicando para darte cuenta de cómo está ejecutando. Y ahí, como decía José, un buen aliado nuestro es el monitor serie. El mostrar cuanta más información pone el monitor serie para saber por dónde ha pasado, qué es lo que ha hecho, es muy, muy importante. Y bueno, también quería hablar de José de Logroño, que he estado este verano en conversaciones con él y tenemos algo pendiente y preparado, que estamos preparando algo juntos y seguramente en esta temporada, que yo no sé si va a empezar o cuándo va a empezar, o de hecho la damos por inicializada, haremos un programa dedicado a un personaje histórico que nos va a inspirar a todos. Así que bueno, lo dejo ahí porque es un trabajo bastante largo y arduo. No es sencillo, entonces tenemos que documentarnos muy bien y prepararlo muy bien. Cuando esté, pues bueno, ya estará. Y ya se publicará. Vuelvo a decir que aquí no hay fecha de publicación ya. De todos los martes vamos a hacer esto. Sino cuando vayan cayendo, pues si nos apetezca juntarnos o me apetezca grabar o entrevistar a alguien, pues lo haré y lo publicaré. Pero bueno, los 6 meses yo ya rompí la promesa, o sea que no van a ser 6 meses sin podcast. Y por último, también algo que he estado recibiendo este verano es actualizaciones de la plataforma nube ARES Framework. No es una plataforma que sea muy conocida, pero
la ventaja que tiene es que es muy sencilla de utilizar, es muy simple, es de código abierto, nos lo podemos instalar en nuestras propias máquinas. Y el creador, Marco Schwartz, está actualizando su código en GitHub y la verdad es que está metiendo muchas mejoras y me está gustando mucho cómo lo está dejando, sobre todo el tema del dashboard, que bueno, cuando entrábamos pues era complicado el monitorizar todos los datos, y algo que sí que me gusta es que funciona algo parecido, pero en el entorno web a cómo funciona Blink. Enseguida, pues tú puedes interactuar con la placa conectada y mover un motor o encender un LED o lo que quieras, algo muy sencillo, que no tienes que estar rellenando pantallas y pantallas con información, sino que lo conectas, metes será la key que corresponde y empiezas a comunicar a través de una API REST. Así que le tengo puesto el ojo para en esto a partir de ahora de septiembre ir viendo y a ver si puedo escribir algún artículo sobre esto. Y bueno, seguro que han sucedido millones de cosas durante este mes y medio, millones de proyectos que se van publicando, pero una de las novedades, Germán, ha sido Node-RED, ¿no? Sí, que ha sacado esa versión 0.19. Sí, salió por sorpresa. Avisaron creo que 2 días antes que iba a salir, porque la versión anterior, la 0.18, era de enero, ya hace más de 6 meses, y no, en su blog no había habido muchas novedades, y de repente aparecieron con este anuncio. Decían que en unos días publicarían la versión 0.19 y la mayor, bueno, daban la lista de novedades, pero quizá ha habido una remodelación del interfaz de usuario, no muy profunda, pero hay detalles que son agradables, pues digamos que se organiza mejor la parte, sobre todo de herramientas del lado de la derecha, donde están las herramientas, donde se seleccionan las herramientas. Digamos que hay más espacio para la que tenemos seleccionada. Pero bueno, la principal característica es que el contexto, que son las variables que guardamos, por ejemplo, cuando definimos un nodo de tipo función, todas las variables que nosotros guardábamos, cada vez que se reiniciaba, que cargábamos de nuevo un flujo o que reiniciábamos el servicio de Node-RED, todo eso se perdía. Y ahora han añadido la opción de hacer que sea persistente, es decir, que se guarde entre reinicios, de manera que si tienes algún error en el servidor donde lo tienes instalado, tienes un reinicio, todo eso se guarda y no tienes que tener una función por detrás que está continuamente verificando si esas variables han cambiado de valor y guardándolas. Por defecto está desactivado, pero bueno, mediante editando el archivo de configuración se puede habilitar que lo guarde en el sistema de archivos. Pero también dicen que han publicado un API para que se puedan diseñar nuevas formas de guardar los datos, por ejemplo, en una base de datos. ¿Puede suponer un problema el que estemos guardando todo el rato los datos? A nivel, por ejemplo, si mucha gente tiene montado, y yo, por ejemplo, lo tengo montado en una Raspberry Pi. Entonces, si estás todo el rato grabando las variables, al final no puedes romper la SD. Sí, a ver, las SD, bueno, las memorias flash tienen un número de escrituras limitado. Entonces, si es algo típico, por ejemplo, si montas un servidor de base de datos en una Raspberry Pi y tienes algún servicio que está escribiendo continuamente a la base de datos, sí que digamos que se degrada antes de lo debido la SD. Últimamente en algún otro podcast he estado oyendo que cada vez más la gente está optando por utilizar memorias USB en vez de memorias SD. Yo de hecho la Raspberry Pi que tengo arranca desde un disco duro mecánico por USB, y la velocidad yo diría que es algo mejor que por SD, y estoy más tranquilo porque siempre un disco duro mecánico aguanta mucho más, sobre todo cuando tienes lectura continua, aguanta mucho más. Por ese lado estoy tranquilo. Entonces la Raspberry Pi 3 ya se podía configurar para que arrancara directamente desde USB,
Y para la 2 no directamente, pero había trucos para hacer que en el momento que arrancara saltara el boot de la SD al disco duro y lo hiciera así. Con un servidor Linux, pues igual, si tienes, por ejemplo, si tienes el arranque en un SSD, pues igual, pues montas un disco duro mecánico donde haces la escritura de base de datos y se puede hacer así. Bueno, los SSDs ahora mismo, con las cantidades de escrituras que están dando, ya para un uso normal no es un problema. Te va a aguantar, se va a morir antes el equipo que las de veces que vas a poder escribir antes de que se rompa. Y luego las gráficas, porque me he fijado que cuando estás haciendo una gráfica en Node-RED, tiene un poco de delay. Cuando haces modificaciones, los datos, es como si las gráficas las actualizara cada cierto tiempo. Y tampoco tengo muy claro dónde las almacena. Si las almacena en memoria o las almacena en algún fichero. Yo diría que las almacena de memoria. No me he puesto a analizarlo, pero en principio Node-RED, todos esos datos de hecho, imagino que será igual que en contexto, que si no lo defines como que se guarde en un reinicio del propio servicio o de la máquina, pues se borran. Habría que analizarlo. Simplemente reiniciando el servicio y viendo la gráfica, qué es lo que le pasa, pues se verá. Bien. Pues ya tenemos faena. Lo primero que lees seguramente es... Bueno, es que además tú, José, has cambiado, ¿no? A Node-RED. Sí, a ver, ahora mismo lo tengo en plan mixto. Tengo la migración a la casa y tengo parte con Python y parte y HTML y JavaScript y entonces todo lo que es el jardín, la parte del jardín ya la tengo con Node-RED y es una pasada. Sobre todo que cuando estabas trabajando con Python tenías que picar el código, modificar cosas, apagar el servicio, volver a arrancarlo. Era muy difícil, digamos. Me refiero a muy difícil el ir haciendo modificaciones. Y con Node-RED es increíble. O sea, quieres cambiar un gráfico, lo cambias, le das a deploy y automáticamente lo tienes. ¿No te gusta? O sea, es segundos. Y luego es muy fácil de visualizar qué es lo que has hecho, porque hay veces que haces código, reconozco que no documento muy bien el código, eso me pasa. Porque voy resolviendo problemas y no me acuerdo. Y luego después lo ves a los 2 años y dices, ¿y por qué hacía esto? Y en cambio con Node-RED ves el flujo. Y sigo la recomendación de Germán de utilizar no funciones, sino utilizar bloquecitos, que cada bloquecito hace una cosa. Y se pueden hacer cosas súper chulas, súper chulas. Eso es, sí. Estoy encantado. Además, en Twitter ahora Gustavo está también bastante metido con los redes, está flipando. Y es verdad, ¿no? Y además es algo que también en los comentarios la gente ha alucinado y cuando la ha probado en el tutorial que dejé en el blog y la han probado y enseguida le han pillado el tranquillo. Es que es muy, muy, muy práctico para prototipar. Y una de las últimas cosas que hice yo fue el tema de Blink. Estuve echándole un ojo a la aplicación y te recomiendo que la pruebes. Sí. De hecho, además, tengo que decir que compré algún son points que tienes que comprar para algún widget que tienes que arrastrar y tal. Entonces al final hace falta comprarlos. No, si lo utilizas en la nube, sí. No, si lo utilizas en la nube, no. Yo lo utilizaba en Raspberry. Y aún así te pide comprar. Sí, me parece que fue en la nube. Ahora que recuerdo fue en la nube. Yo lo tengo en local que hace... Bueno, yo la última vez no lo había visto porque te lo puedes instalar en Docker y es muy fácil, claro, muy fácil de instalarlo y no te ensucia el servidor. O sea, si no te gusta lo borras y punto y no queda nada ahí. Y lo tengo funcionando con Docker y la verdad que no se queja. Cuando lo tenía funcionando directamente de modo normal, había veces que se quedaba colgado, pero con la... ¿Se quedaba colgado el Arduino o se quedaba colgado? No, se quedaba colgado el Blink. Dejaba de responder y tenía que en local, ¿no? En local, sí. Sin embargo, en Docker va perfectamente. Docker, para los que no lo sepáis, es como una mini virtualización de solo lo que necesitas. Entonces antiguamente, digamos, cuando queríamos hacer pruebas, pues tú te cogías y te montabas, aunque tuvieras Windows, pues montabas una máquina de Linux y ahí montabas tus pruebas. Pero tienes que montar una máquina de Linux entera. Entonces, ¿qué es lo que hace Docker? Docker es como una máquina virtual, pero solo activa los servicios necesarios para lo que tú estás ejecutando. Con lo cual es muy, muy liviano. Y muchísima gente lo está usando.
ejecuta el servicio directamente sobre el procesador, pero hace creer a ese programa que está solo, que no hay nada más funcionando en la máquina. Entonces, está muy bien porque es seguro, controlas lo que entra y lo que sale de ese programa y luego, pues si tienes algún problema, es borrarlo y volverlo a instalar. Seguro con cuidado, hay que tener cuidado de dónde sacas tu Docker. Sí, porque hay algunos... cierto. Pero el Docker es open source. Sí, es open source, Sí. pero tú coges y dices, quiero un repositorio que tenga Blink instalado, ¿no? Entonces eso lo puedes sacar de un sitio entre comillas seguro o lo puedes sacar de otro sitio en una página web que te lo recomiendan. Bájatelo de aquí que ya está autoconfigurado. Se están descubriendo casos que ¿sabéis lo de las criptomonedas, el data mining? El minado, no es el data mining, es el minado de monedas. Sí. Y entonces lo que hacen es que te meten ahí un script, tú te bajas ahí tu Blink que va a funcionar perfectamente, pero aparte estás minando monedas para alguien. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde bajas digamos, esa máquina virtual, ese Docker. Sí, Docker tiene sus repositorios oficiales donde tiene un montón de imágenes. Yo creo que ahora ya cada vez que quiero instalarme un servicio siempre lo busco primero en Docker porque es más fácil que andar configurando base de datos, luego instalando dependencias y aquí en una sola línea de comandos hacer la instalación y pero el propio el Docker se baja todas las dependencias que sí, tú le das el nombre del paquete que quieres instalar, si lo tiene en caché lo instala y si no pues se conecta al repositorio, se lo baja y ya hace la instalación. Estos son herramientas que quieras o no se hacen necesarias, como el tema de pip, el gestor de paquetes para Python, el Maven para Java, en .NET también había uno, no recuerdo cómo se llamaba, y son fundamentales esas herramientas, porque al final lo que pasaba cuando programaba en Java era eso, que tú necesitabas una librería, pero esa librería tenía tropecientas dependencias y sobre todo el problema que existe es sobre todo el tema de las versiones, porque muchas veces no puedes estar o quieres actualizar todas las versiones. Y hablando precisamente de esto, os habéis enterado que Arduino está en fase beta, me parece que es, o alfa. Sí, alfa de una API que nos va a permitir eso, por línea de comandos, por ejemplo, instalarnos librerías. Eso hará muy fácil integrarlo en IDEs, en editores integrados de terceros. Porque directamente accedes al core de Arduino. Y profesionaliza también el tema de crear proyectos. Es decir, que tú ya lo puedas meter, por ejemplo, has terminado tu código en una empresa que se dedique a hacer eso, pues lo puedes meter en la integración continua. Es decir, que ellos lo van a ejecutar, lo van a descargar sus librerías, va a ver que todo funciona bien. O sea, que eso hay que decir que yo lo había hecho antes, Platformio. Todo eso. Sí, pero un día, bueno, más adelante ya hablaremos porque tengo muchas ganas. Yo, por ejemplo, con Platformio he intentado instalarlo. También es cierto que al final le falta de tiempo. Sí. Y tiene muy buena pinta porque es un IDE bastante potente. El Visual Studio, yo creo que ¿cómo se llama? El Code, el Visual Studio Code. El Visual Studio Code es la versión... Es para Platformio. Que a mí me pasa lo mismo. Yo pierdo un montón de productividad cuando he intentado con Platformio. Me gusta, pero me falta soltura. Tú te refieres a Visual Studio Community, sí. el 2017, que solo tiene versión para Windows. Pero es un editor el Visual Micro es, ¿no? El plugin. Sí, necesita el plugin de Visual Micro, que probablemente ahora, si evoluciona este API de Arduino, Visual Micro ya no haga falta. Porque Visual Micro lo que hacía, montaba una capa en medio de Visual Studio y Arduino para poder integrarlo. Y probablemente, si no sé ahora Visual Micro en qué posición quedará, si seguirá siendo necesario, aportará valor o no. Pues yo la verdad es que, por ejemplo, con Visual Studio Code, que es multiplataforma, sí que he visto por ahí algún tutorial que se puede llegar a hacer y tal, pero pierdes demasiado, o sea, pierde demasiadas características, funcionalidades como para utilizarlo. Y el que sí que utilicé es el Visual Studio, el Community, y la verdad es que es una maravilla,
Pero claro, al final la gente, de hecho hice hace tiempo una encuesta en Twitter, en la gran mayoría de personas utilizan el Arduino. Y la versión, va por la versión 8, me parece que es, del IDE. Sí, la 1.8. Y ahora sacarán la 9, que ya estaba en fase beta hace tiempo. Yo me la descargué, no iba muy bien. Pues eso, ya empiezas con el IntelliSense que te permite... Sí, ya tiene... Ya, no sé, sí que es cierto que ya nos hace falta cosas de productividad a la hora de programar. Yo me he encontrado con problemas a la hora de cuando he intentado compilar emuladores que necesitas simular varios procesadores y que tienes muchas dependencias y no son librerías. Y que cuando haces un make y lo están compilando directamente... pues es muy fácil porque de forma recursiva va accediendo a todo el código y que en el caso de Arduino no te lo hace. Tienes que ir apuntando cada una de las librerías, tienen que estar en teoría en el directorio SRC, creo que era el SRC, sí. Pero no es nada vamos. Eso ha variado. El tema del SRC ahora se traga bastante. El tema de Arduino ya es un poco más inteligente y lee en la librería con el mismo. Incluso no hace falta ni que tenga el mismo nombre. Porque muchas veces te descargas alguna librería de GitHub y pone el nombre de librería master. Y eso tienes que quitarlo. No hace falta quitarlo, se lo traga. No. A lo mejor cuando lo copias en la parte de librería, pero si lo quieres poner en el mismo directorio donde tienes el proyecto y luego utilizar el directorio SRC y que lo haga de forma recursiva, eso no funciona. Mientras que cuando tú tienes haces un make y lo estás compilando directamente desde la línea de comandos o con el IDE de Expressive, que el otro día lo monté para hacer pruebas, lo haces desde ahí y en vez de poner comillas a las librerías, las pones en los símbolos de menor y mayor que, y entonces utilizando esos símbolos automáticamente va de forma recursiva en todos los directorios buscando el fichero. Y eso es muy muy útil cuando estás con proyectos muy grandes. Claro. Pero bueno, supongo que lo implementarán en algún momento. Sí, yo creo que uno de el mayor fuerte quizás que tenga Arduino sea el software, y ahora se ve que están apostando fuerte por el tema del software, y sobre todo cuando salga la versión 9, que no sé cuándo saldrá. Pero bueno, es complejo mantener un entorno de desarrollo con... No sé qué presupuesto tendrá para todo este Arduino, pero es costoso. Sí, pero además tienen que mantenerlo sencillo porque está orientado a gente que empieza. Entonces no puedes... si te instalas Visual Studio cuando te lo instalas la primera vez y ves la cantidad de opciones que tiene, es que te pierdes. Yo de hecho creo que utilizaré un 5, un 10% de todo lo que permite Visual Studio, y bueno, ya aún así me va bien, o sea que pero si eso se lo pones a alguien que empieza, digamos que le echa para atrás. Entonces hay que mantenerlo sencillo, pero que sea suficientemente avanzado para que quien quiera llegar un paso más allá pueda hacerlo. ¿Y el IDE de Expressive está basado en Eclipse o en alguno, o es suyo propio? Sí, pero yo creo que eso no lo... Bueno, yo lo que he hecho es compilar utilizando sus herramientas, digamos, aunque las tienes. Cuando tú estás compilando a través de Arduino, realmente tienes el IDE por detrás que te lo compila. Pero cuando quieres hacer cosas así bastante complicadillas, luego si eso os comento un poco lo que he estado probando, que tienes que trabajar con particiones, puedes modificar muchísimas cosas, eso lo tienes que hacer directamente compilando, no te funciona desde Arduino. Yo lo intenté hacer, en Platformio sí que cuando eliges un SP8266 o un SP32, eliges si lo vas a compilar con Arduino o lo vas a compilar en nativo directamente. Entonces, en ese aspecto tiene mucha más potencia Platformio. Yo creo que... Pero yo pensaba que Platformio era más para web, o sea, era como un interface web. No. Platformio es para programar, en teoría puedes programar lo que quieras. O sea, cualquier cosa. ¿Pero es un IDE o es un...? Es un IDE, va dirigido a microcontroladores. Entonces, lo que pretende es que el mismo código te sirva para diferentes plataformas. Entonces, tú puedes programar para ST32, para SP32 con el IDF o con Arduino, 8266, todas las variantes de Arduino. Incluso código nativo de x86 también puedes hacer. Entonces, y es muy fácil programar para varias plataformas a la vez y, digamos, automatizarlo. Pero claro, es un entorno avanzado.
Necesitamos uno, yo creo que uno semiprofesional. Es fácil como el de Arduino, pero que tenga funcionalidades extra. Que tú en todo momento puedas, sobre todo, básico el IntelliSense, que te vaya proponiendo y que no te tengas que acordar. Y que algo también muy importante es que cuando tú estás escribiendo, que si tienes un error, que no le tengas que verificar ni a compilar el código para ver que tienes el error, que te lo subraye en rojo. Yo utilizo Komodo. Komodo es uno que si utilizas como entorno para proyectos es de pago, pero Komodo Edit es gratuito. Y para programar, ya sea en Python, en distintos lenguajes, porque tú eliges el lenguaje que quieres programar, pues está bastante bien, es multiplataforma, pues si le queréis echar un ojo. Hay dos que son, yo creo que con punteros. Uno es Atom, que es lo sacó GitHub, y el otro es Sublime Test. Sublime Test también es bastante potente y te permite programar en muchos lenguajes. Y Visual Studio Code es una pasada, es una maravilla. El rollo que tiene es que... No, es multiplataforma. Sí, el Visual Studio Code es digamos la versión open source de Visual Studio, que no tiene nada que ver con el Visual Studio tradicional. Es más de Sublime Test, más de Atom. Sí, son muy parecidos. Muy ligeros, sonidos muy ligeros, que no tiene funcionalidades. Lo bueno que, por ejemplo, tiene Sublime Test, que lo tiene todo Atom, es que tiene un repositorio de plugins que la gente va creando. Oye, pues voy a utilizar para esta librería o para este lenguaje de programación, pues te bajas el de Python y entonces ya te lo interpreta, te lo colorea. Normalmente si la librería está bien programada, pues si cumple el estándar, pues te va a ir dando información de esa librería, qué parámetros admite, todo eso. Con Arduino no es tan complejo porque al final, pues bueno, tienes que tirar. Cuando metes una librería, pues te tienes que ir al GitHub y empaparte del código y ya está. Pero, por ejemplo, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con OpenCV es fundamental, porque OpenCV tiene tropecientas mil funciones que, ¿cómo se llamaba? CV no sé qué, pues ya te va proponiendo y te va diciendo, vale, era esta, pum, y ya lo metes. Y luego, sobre todo, qué parámetros admite y qué tipos de datos admite. Es muy importante eso, si no te vuelves loco. Es lo que pasa con el Arduino, vamos tan lentos por eso, porque no tenemos toda esa información de antemano. Hablando de lenguajes, ¿habéis oído hablar lo de Julia? Sí. ¿Lo de? Julia. Julia 1.0 es un lenguaje que ha creado el MIT y que combina Python, C, Ruby y ya lo han utilizado, por ejemplo, para vehículos autónomos. Y es un lenguaje de programación nuevo, del MIT. Sí, han cogido lo bueno de cada lenguaje y lo han mezclado. Y ahora han sacado la versión 1.0, ya una versión estable y bueno, habrá que echarle un vistazo. Pero... Bueno, una de las cosas, hablando de lenguajes de programación, voy a ver si lo encuentro, pero puse un ranking de los lenguajes de programación más famosos. Y me quedé alucinado. No sé si mirarlo a ver si lo encuentras en Twitter. Sí. Bueno, el primero era Python. ¿Vale? Pero lo más curioso, que es normal, que Python es un lenguaje muy simple y nos permite. Pero lo más curioso es que creo que los 4 primeros eran porque se ponía si podías programar un microcontrolador con ese lenguaje. Y los 4 primeros con todo se podía programar un microcontrolador. Es el ranking TIOBE. Sí. Se llama. Y ahora, por ejemplo, este post tiene que ser de principio de año, pero bueno, estaba Java el primero y luego C el segundo, C++ el tercero y Python el cuarto. Y luego ya está JavaScript, C Sharp y Visual Basic. Pero sí, o sea, Java no sé si hay algún microcontrolador que se pueda programar con Java. Creo que no, pero eso, C, Python, incluso JavaScript se pueden utilizar, están entre las 6 primeras posiciones. Y cada vez la gente tira más por ejemplo, para temas de página, a lo que es Node, no de .js, sí. Node.js, y que es en lo que se basa Node-RED y que es tan escalable. Sí. Cada vez está tirando. Y yo creo que el Java normal, digamos, que antiguamente tuvo mucho tirón, tiene como que es muy pesado a la hora de programarlo. Está ahí yo creo que por Android.
porque es el lenguaje hasta a día de hoy es el lenguaje estándar para Android. Ahora está pegando mucho Kotlin. Uh-huh. No sé si lo conocéis. Sí. Es digamos, una simplificación una evolución de Java, que de hecho Google está ya empujando mucho para que los desarrolladores abandonen Java y se pasen a Kotlin. La pega que le saca a todo el mundo a Java es que para hacer cualquier cosa tienes que escribir 1000 líneas de código. Y en Kotlin eso se simplifica mucho. Te elimina mucha redundancia del código y lo deja bastante limpio. Es por lo que, pero Kotlin todavía no aparece por lo menos en las 10 primeras posiciones. Es que Kotlin, claro, pero se puede, lo podemos categorizar como un lenguaje de programación. Pasa algo parecido con Scala. Scala también está basado en Java. Bueno, aunque también, por ejemplo, Processing es Java. Bueno, Processing en teoría es Arduino. No, Processing es Java. O sea, tú imagínate Processing es Java y Arduino C++. Ah, no, pero ¿cómo se llama? Porque la herramienta en sí de Arduino viene de una herramienta que se llama Processing. Wire y Processing. O sea, era el entorno de desarrollo Wire, que fue Nando Barragán, me parece que es, uh-huh. Que fue el que... Bueno, algún día hablaremos de un post que hay en GitHub sobre la disputa que ocurrió con todo este tema, pero es Wire y Processing. Se supone que lo juntaron todo y de ahí salió. Processing. ¿Y ese Processing que es como ese? No, de ahí salió Arduino, de Processing. De ahí salió Arduino, Vale. Cogí la misma filosofía. La verdad es que el artículo de GitHub de Hernando Barragán, bueno, es extenso, pero cuenta un poco cuál es su vivencia en toda la creación de Arduino, y algún día sería bonito juntar a todos y que lo explicaran cada uno, pero sería complicado. Bueno, hay que intentarlo. Mejor vamos a dejarlo. ¿Y Ruby? ¿Es programa? Yo he oído hablar de él, pero no tengo ni idea de qué. No. Ruby es su fuerte. Sobre todo para el tema de web, para hacer web. Como PHP. Pero para hacer backend, ¿no? No, para hacer backend. Es que ahí es como Angular JS. O sea, son cosas que están ahí entre medias. Entre backend y el frontend. Uh-huh. Pero bueno, al final lo que sí que me doy cuenta es que es eso, que muchas veces lo he dicho, que vivimos en la incertidumbre. O sea, es imposible abarcar todo esto por una única persona en una única vida. No puedes saber de todos los lenguajes de programación, no puedes saber de todos los microcontroladores, no puedes saber de todos los IDE de Arduino. No puedes ver todas las series. Claro. Cada vez te están diciendo, esta serie que es muy buena, no, tienes que ver esta serie. No te puedes suscribir a todo y no tienes tiempo para ver. Para hacer todo eso. Y claro, lo bonito de todo esto es que te des cuenta que realmente no es posible. Porque si no estás luchando contra algo que probablemente te venza y te desmoralice a la hora de seguir con tu hobby, con tu profesión o con lo que sea. Y cuanto antes lo asumamos, que vivimos en la incertidumbre, más felices somos. Es decir, yo llego hasta aquí. Estas son las placas que conozco y hay millones de placas más, millones de componentes, de tecnologías, protocolos, de todo. Pero yo no llego. Si no llego, pues llego hasta aquí y con esto me es suficiente para hacer mis cosas. Y eso es muy importante y se lo recalco a los alumnos y a los que me envían emails, que es eso, que no miren más allá, sino que se centren en algo muy básico, que lo aprendan bien y que vayan poco a poco, pero que se olviden del resto. Y a veces también es cierto que nosotros aquí, todos lo sabemos, pecamos nosotros mismos de hablar de cosas que nos emocionan mucho y que mucha gente pues que no pilla. Pero bueno, yo que sé, al final intentamos, y para eso luego está el Twitter, para eso luego está el email, nos mandéis un email, un Twitter o lo que sea y se explica todo. Siguiente paso, declarar variables, funciones... mira, mejor copio y pego código GitHub. ¡Ay, por favor, que funcione, que funcione! ¡Ay, otra vez error, maldita sea!
Han Solo enfadado parecer. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. Arduino Kit para que tú querer. Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Chewbacca, que te estés quieto, te he dicho. ¿Frustrado tú te sientes cuando en el entorno de desarrollo error aparece? Frustrado, cabreado, cago en la leche. Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú querer abrazar, la página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! Y allí, al campus de Programar Fácil, tú podrás acceder. ¡Maestro! ¡Acabas de salvarme la vida! La mía y la de todos en esta nave. ¡Chewbacca, que te estés quieto! En programarfacil.com, formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Hablando de Twitter. Y hablando de Twitter. Dime, No, dime. eso, que hablando de Twitter, que Germán que podía comentar lo del API, que él lo usa directamente, Sí. el API de Twitter. Sí, yo lo uso para el bot de Telegram. la API de Twitter, ¿no? De Twitter, sí. Y me llegó un correo de que Twitter iba a cambiar su API, esto era en junio, y sí la cambió porque a partir de entonces te tenías que registrar como desarrollador para utilizar el API. Antes simplemente con tu usuario y contraseña ya valía. Ahora no, ahora había que darse de desarrollador, te daban un API key, bueno, igual que otras APIs, pero el problema fue que el 16 de agosto han cerrado, pues digamos que las APIs más interesantes las han cerrado. Por suerte yo utilizo la de solo lectura y en tiempo real, con lo cual no me afecta, pero sí que han limitado mucho, sobre todo a los desarrolladores de clientes de terceros de Twitter, que están en armas contra Twitter porque dicen que mucho del éxito de la plataforma es gracias a ellos y ahora les deja de lado. Y bueno, tienes opción. Bueno, de hecho, ahora mismo Twitter ha bloqueado las solicitudes de desarrolladores. O sea, no admite nuevos desarrolladores de momento, solo puedes solicitarlo. Explicas tu proyecto y en función de si les gusta o no, te dan un permiso de desarrollador o no. Por suerte, los que estábamos de antes nos lo han conservado. Luego tienen una cuenta, tienen un nivel estándar que está limitado en las búsquedas a los últimos 7 días, que es muy parecido a la búsqueda que si haces una búsqueda en la web de Twitter, pues los resultados que te das pues son similares a los que te daría por su API. Luego tienen un modo premium que tienen que solo por invitación. O sea, si tú les convences de que tu proyecto es la caña y va a fomentar el uso de Twitter, pues te dan un acceso premium que es gratis solo para 15 parámetros de búsqueda. Y tiene otras limitaciones, pero a partir de ahí empiezan a pagar y a pagar bien. O sea, tienen planes, el plan premium oscila entre los 150 y 2.500 euros al mes para de 25 a 250 usuarios. Imagínate una aplicación que pretenda ser un cliente de Twitter. ¿Cuántos usuarios pretende tener? Más de 250 seguro, y ahí ya pasaría la versión Enterprise, que ya hay que negociar directamente con Twitter el precio. Hablaban los desarrolladores de clientes de Twitter que tendrían que pagar tendría que cobrar a sus clientes entre 15 y 20 euros al mes para poder seguir manteniendo la misma calidad de servicio que tenían hasta ahora. Y claro, Esto ha tirado el traste a empresas completas, porque había apps que se dedicaban solo a hacer sí, Germán, el utilizabas sustituto una, de ¿no? Twitter. Tú no utilizabas Twitter en la aplicación oficial, utilizabas un tercero. No, yo uso Twitter, yo sí. A mí me enganchó Twitter y precisamente por eso, porque va limitando poco a poco desde los últimos años, va limitando poco a poco lo que se puede hacer con su API. No, pero me refiero Y que se lo limita a la solo. hora de utilizar para leer los tweets, no sé si me comentaste tú, a lo mejor fue otra persona. No, yo para publicar No para uso publicar, Buffer, sino que es para leer.
Alguien me No, comentó que había una aplicación que era como la de Twitter. Hay varias aplicaciones que Sí, son de esas. estaba El tema, TweetDeck o... el tema de todo esto es que o sea, es la única red social que facilitaba esto. No, tú no ves una otra aplicación para poder meterte a Facebook. Ujú. Sí. No ves otra aplicación para meterte a YouTube ni a ninguna... A YouTube sí. A YouTube, Alguna hay. a YouTube sí que hay alguna. Sí, no están en la tienda de Bueno, Google. claro. ¿Vale? No, porque no lo permite. O sea, simplemente por política de Google que no permite, pero sí que hay otros clientes alternativos. Claro, el problema de todo esto era que Twitter perdía la información de los usuarios. O sea, no podía analizar toda esa información al conectarse a través de estas aplicaciones. Sí, y sobre todo no controla la publicidad, Claro. que es al final lo que le interesa, porque al principio Twitter no metía publicidad, pero desde el momento que empezó a meter publicidad es cuando ha empezado a limitar su API. Claro, es que si Twitter no mete publicidad, desaparece. Porque o somos conscientes y hacemos como en la Wikipedia y donamos todo el dinero, o imaginaros los servidores que tiene que tener Twitter, cuánto le tiene que costar al mes. Pero, o sea, este cambio no solo ha afectado a los desarrolladores de clientes alternativos, sino también a todas las empresas que están haciendo minería de datos de todo lo que se cuece en Twitter. Hay empresas que mueven cantidad de datos que ahora mismo tienen que pasar por caja, que hasta ahora les salía gratis. Y que ellos cobraban, porque ellos sí que cobraban. Y ellos cobraban Claro. Para esas, a ver, no sé qué beneficios sacarán de eso, pero yo creo que ahí sí que, digamos, se aprovechan de los datos que mueve Twitter para su propio beneficio. Pero no, tú simplemente es igual que si tú tuvieras todos los datos estadísticos de Google. Cualquier persona, no, haciendo un análisis profundo, se podía llegar a sacar los parámetros que te permita estar en primera posición. Entonces, en Twitter, con toda la cantidad de información que daba, que era toda, sí, podía seguir ciertos patrones para ser, por ejemplo, trending topic. ¿Sabes? Claro, entonces ahora está cerrado. Sí, es que vendían incluso, decían, contra tu competidor. Entonces dice, imagínate, Pepsi y Coca-Cola. Pues dice, cuando Pepsi hace una campaña, pues a Coca-Cola le vendía a un tercero todo el estudio de cómo había ido la campaña de Pepsi. Entonces, porque lo podía hacer, lo pagaba, pero podía ver todo el rendimiento que había tenido. También para decidir si él también hacía otra campaña o no hacía otra campaña. Pero claro, ahora ya no puede. O si lo quiere hacer, tiene que pagar. No, hay una aplicación muy chula que se llama Gephi. No sé si la conocéis, que es para hacer gráficos tomando como origen los datos de Twitter. Puedes ver las relaciones cuando, por ejemplo, si hay un evento político, pues puedes ver quiénes son los que más apoyan a una posición, quiénes son los que más apoyan a otra, de qué están hablando, y ves cosas muy curiosas. Algún gráfico es una pasada, son súper bonitos. Son una pasada, así, sí. burbujas. Si podéis mirarlo en Google y buscar por imagen, o sea, solo con eso ya tienes cosas súper chulas. Y no sé si ese tipo de aplicaciones ahora mismo seguirán funcionando. Pues seguramente no, se han cerrado el grifo. Que es normal, bueno, o sea, yo lo entiendo, que tienen que pasar por caja. Si ellos luego al final se benefician de esa información, pues de alguna manera Twitter tiene que mantener la infraestructura que monta para todo. Hay que ser conscientes de que no es gratis, es igual que Arduino. O sea, al final, si todos tiramos, pero no es gratis, hay desarrolladores detrás, tienen que pagar por servidores, tienen que pagar por todo y si no... Hay desarrolladores, hay profesionales que están cobrando y cobrarán su dinero, y esa gente hay que pagarla mes a mes. Cualquier cosa, la verdad es que cuesta. Coño, este mismo podcast, pues al final hay que meterlo en un sitio para que lo tenga todo el mundo disponible, y quieras o no, pues no somos el volumen de Twitter de información la que ofrecemos, pero sí que no deja de tener que pasar por caja la gente que realmente quiera esto, y si realmente queremos mantener esas redes sociales. Ahora ya os digo que yo cada día estoy no más desencantado, pero sí que un poco harto de las redes sociales y de todo. Y hay que estar en todos los sitios, hay que publicar en todo, y ya en el tú a tú eso ya no existe. Complicado encontrarlo. Tiene su parte buena y su parte mala. Por ejemplo... Hoy mismo me ha pasado. Una de las cosas que estoy desarrollando es reproducir vídeo utilizando un SP32
y había conseguido unos avances, pero se podía mejorar, ¿no? Al final lo hacía de una forma, lo hacía de otra, bueno, luego sí eso lo comento más en detalle, pero al final con una persona creo que está en Taiwán y otra persona no sé si es de Japón, pues he interactuado con ellas, me han dado parte de código para poder coger y mejorarlo. Eso necesitas, si no tienes una red social no lo puedes conseguir, o sea, todo tiene su parte buena y su parte mala. Claro, pero a lo mejor me refiero, claro, es que también depende de la red social. Por ejemplo, eso fácilmente se podría, si no existiera Twitter, no existiera Facebook, pues a través de GitHub, por ejemplo, donde ahí ya te reúnes con gente afín a lo que a ti te mueve, lo que te gusta. En Twitter es cierto que nosotros mismos nos vamos categorizando. Sí. Con nuestros seguidores, a quién sigues, pues quieras o no, pues siempre se habla de lo mismo. No veremos, por ejemplo, en nuestros hilos no se verá nada de relacionado a lo mejor con el fútbol, porque no hablamos de temas de fútbol, pero sí que de otros temas que sí que, o de política, ¿sabes? No se ve, o se suele ver alguno por ahí, pero vamos, muy, muy desperdigado. Entonces, pues bueno, sí que lo vamos haciendo, pero sí que es cierto que hombre, yo mi red social favorita es Twitter, sobre todo por eso, porque estás ahí, pues te preguntan, te compartes lo que te que compartir y tal, pero luego, por ejemplo, Instagram, yo este verano la verdad es que he alucinado en la playa. Un montón de gente y venga con la posturita, el selfie para el Instagram. Claro, yo he alucinado la movida que hay con Instagram. Y yo me hice Instagram y lo tengo ahí publicando noticias de modo automático, pero es que no me apetece interaccionar otra vez con la gente de fotos y bueno, es un poco, no sé, lo veo un poco todo que se está yendo todo un poco de madre, por lo que a mi entender, y ya Facebook pues es... En Facebook llevo como creo que 2 años sin entrar. Sin entrar, ¿no? Yo lo tengo ahí también parado. Tengo algún grupo de electrónica, porque también es verdad que hay países que utilizan menos Twitter y utilizan más Facebook, y hay grupos de electrónica y de Arduino también que publican cosas chulas que luego sí es verdad que no salen en Twitter, y para, pues eso, por ver noticias diferentes, pero luego lo miro cuando me acuerdo, tampoco suelo entrar demasiado. Sí, pero el tú a tú es lo que a mí me gusta. El poderme sentar, tomarme un café, una cañita con alguien y charlar y el contacto visual y sí. Eso es lo mejor que hay. Y bueno, hablando de esto, se va acercando la OSDEN. Y aquí tenemos, bueno, algo que tenemos una mala noticia y una buena, o dos buenas. Ya podéis imaginar. Pues yo no voy a poder ir, sintiéndolo mucho, porque por motivos laborales estoy fuera de España. Entonces, pues llegaré a España el viernes muy tarde y ya no me da tiempo a escaparme a Coruña. Pero bueno, cambiaremos orden por alguna otra, ya veremos cuál. Sí, por supuesto. Y bueno, y José y yo, pues seguramente... Vamos. Lo que pasa es que ya tenemos que resolver el tema de donde nos hablamos esas cosas, pero vamos. Estamos en el prototipo, en la idea general. Sí. Tenemos que pasar al prototipo y luego desarrollar el producto. Y además es que la OSDEN pilla que a Germán le hace la puñeta 2 veces, porque el viernes es fiesta en Madrid y a él le toca trabajar. Sí. A mí me toca trabajar y... Bueno, que bueno, ya me cobra. No hemos dicho cuándo es el 11, ¿no? El 9 de 9, 10 y... Bueno, sí, 9, 10 y 11 o es el... No, me parece que es 11 de noviembre, que es sábado. A ver, es el sábado. Solo tiene un día, ¿no? Como otras ferias noviembre. Sí, sí, es el 10. El 10 de noviembre. Es el 10. Sí. Y el 9 sí está en Madrid. Claro, el plan era irnos por la mañana, tranquilamente, pero no va a poder ser. Pero bueno, José y yo sí que iremos, y aún así, el próximo año, pues yo espero asistir a unas cuantas ferias. Intentaré. Promoviendo tu libro. Eso. Firmándolo. A firmarlo, a hacer ahí para firmarlo. Y bueno. Sí, el libro está claro que en Navidades va a estar.
ahí vamos, es todo el compromiso 100% con la editorial, así que para adelante. Y la verdad es que muy bien, porque una de las cosas que he hecho es con el Adafruit Feeder, el Huza, basado en SP8266, y tiene, por lo poco que he trasteado con él, tiene muy buena pinta, que por cierto, no me acuerdo ni cómo se llama su nombre, pero me echaron un rapapolvo y me pilló un poco ahí a traspié y no fue todo correcto, pero bueno, contesté con mis cosas, porque me echaba la bronca de que me había vendido ya a Adafruit. En el último podcast hablaba de Adafruit. Te han vendido a las marcas comerciales y tal, y la verdad es que le dije con buenas palabras que no me vendía a nadie, que yo en este podcast no ha habido ni un patrocinador, no ha habido nadie que haya dicho, no, pues habla de mi producto y yo te lo doy, en ningún caso. Yo siempre he defendido a las placas de calidad, o Arduinos originales, Adafruit, Sparkfun, de Ferrobot, placas de este tipo a mí me interesa trabajar con ellas porque me evito muchos problemas. Son más caras, por supuesto, pero no niego o reniego de las otras placas, de MCU, de Wemos, de cualquier otra placa, venga de donde venga. Si se puede programar y está en mis manos, pues yo lo haré. Ahora, si tengo que recomendar algo, recomiendo, para mi parecer, Arduinos originales y una placa como la de Adafruit, que me parece que es una pasada. Y una cosa que me sorprende es que no viene un divisor de tensión en el pin analógico. O sea, el rango de operaciones de 0 a 1 voltio. Te lo tienes que currar tú y así por lo menos la calidad de esa conversión pues dependerá de ti, ¿no? Como me parece que lo comenté en el último, sí, fue el tema de por qué el pin analógico es tan inestable. El de por ejemplo, no de MCU o el de Wemos, con un potenciómetro tú lo pones a 0 y nunca te marca 0, ni llegas al máximo. Y bueno, al final ahí se nota pues la calidad de los componentes. No deja ser otra cosa. Bueno, pues ya llevamos más de 1 hora, más bien 1 hora y 10, pero bueno, como estamos de vacaciones y es la nueva temporada, vamos a bautizar este capítulo como el primero de la nueva temporada. Aunque no va a ser tan constante, vamos a seguir hablando, que tenemos algún otro tema que comentar, y es Google, las modificaciones que ha habido para acceder a su API, una muy interesante y muy importante. Sí, pues igual que comentamos antes con Twitter, Google también está viendo que se le está yendo beneficio de la gente que utiliza sus APIs. Me contactó sabes que hice una librería para Arduino para tomar la localización geográfica a partir de las redes Wi-Fi, y el año pasado la publiqué en el repositorio de Arduino, y yo la verdad que no le hacía mucho caso, pero me llegó un correo me publicaron un problema que estaba ocurriendo, que devolvía siempre valor 0. La posición que daba era siempre 0, que es pues cuando no puede obtener la posición, la librería da ese valor. Entonces, pues me parecía raro, porque me dijeron que fue de repente, que a partir de junio-julio empezó a fallar. Entonces vi una noticia relacionada, y es que Google, para utilizar su plataforma de Google Maps, las APIs de Google Maps, a partir del 11 de junio está exigiendo que añadas una tarjeta de crédito. Por si tiene que cobrarte. En principio no va a cobrar. O sí, a ver, explico bien cómo va. Hasta ahora tenías tenías una parte que era gratis, hasta un número de llamadas al API creo que era cada 15 días o al mes, y ahora lo que hace es pago por uso. Directamente tienes por cada tantos miles de solicitudes es €1, por ejemplo. Lo que hacen es que dan un crédito mensual de $200 al mes. Entonces, en esos $200, por ejemplo, para el API que yo utilizo, me da para 40.000 solicitudes. En la librería cada uno tiene que aportar su clave de desarrollador, con lo cual no está consumiendo de
de mi saldo, digamos. Entonces, el que la utilice tiene que registrarse como desarrollador en Google, que es muy sencillo, generar su clave API, pero tiene que aportar su tarjeta de crédito y habrá gente que no esté dispuesta a hacer eso. Yo lo he hecho pues porque, bueno, creo que Google me está dando un servicio, ya tiene mi tarjeta de crédito para otras cosas, entonces no me importa que la tenga para eso, pero sí que hay que andar con ojos si desarrollas un proyecto que no, por lo que sea, por algún error en el código, que no se empiece a hacer solicitudes y al final te venga una factura. Y lo que no entiendo es si tú no puedes cortar ese servicio. Es decir, imagínate que no es la primera vez que haces una actualización al repositorio y no has borrado las API keys y las publicas en GitHub para todo Internet y claro, si alguien las pilla y tú no te has dado cuenta y empieza a consumir y eso te empieza a cobrar, es un poco también parecido a lo que ¿cómo se llama? Google Play, ¿no? La tienda de apps, ¿cómo se llama? Sí. Que tú no, la tienda de aplicaciones de Android. Sí. Google Play. Que tú tienes que meter tarjeta de crédito. Sí. No es obligatorio, puedes cancelar, pero bueno, se ha dado el caso de que en un momento una familia le ha puesto la tarjeta, la ha cogido el crío y ahí a comprar y facturaba, pero vamos, gordas. Había un niño que lo que hacía era para jugar, no me acuerdo muy bien a qué juego, pues empezó utilizando, mientras su madre se dormía, el dedo para desbloquear el móvil, pero luego ya para comprar hacía lo mismo. Pues dice, bueno, igual que desbloquear el móvil, pues para pagar también tenías que utilizar el dedo, aprovechaba que estaba dormida y realizaba las compras. Y una cosa, cuando por ejemplo en el mapa en IoT FreeSaver enseñábamos los frigoríficos, tú ahí estás poniendo de forma pública tu key. Entonces, alguien puede utilizar esa key para publicar en otro sitio y consumirla. En teoría no. Depende si lo haces desde JavaScript o no. Claro. No, yo no, lo suyo es JavaScript donde... lo suyo es dejar ese dato en el backend. No publicarlo porque sí es cierto que te lo pueden... Porque cuando hicimos el IoT FreeSaver sí que se podía utilizar esa API de manera ahora está sin una API. Ahora no se ve... Deja de enseñar precisamente eso es. Por esto... Falla por eso, porque no hay una API. Entonces, hay que añadirlo. Y lo que pasa que los mapas estáticos están dentro de la parte totalmente gratuita. No necesita ni siquiera tarjeta de crédito. Pero, por ejemplo, para calcular una ruta, igual que se hace en Google Maps, pues para eso te piden tarjeta de crédito. Para calcular la localización a partir de redes Wi-Fi o de redes de telefonía móvil. Para dar a partir de hay un API que le das una dirección y te devuelve la posición GPS, o al contrario, le das la posición GPS y te devuelve la dirección. Pues todas esas funcionalidades son de pago por uso y por tanto obligan a tener un medio de pago. Si lo usas poco, razonablemente poco, o sea, son igual estamos hablando de 40.000 solicitudes cada mes, que no está mal, o sea, para nosotros es más que suficiente. Pero claro, hay que tenerlo en cuenta. ¿No crees que lo hacen también para los robots? Igual que lo de Twitter, que hay veces que utilizan robots para capturar información y tú puedes ir llamando a la API constantemente para capturar un montón de información de sitios, y eso cada vez yo creo que utilizando para sacar información, utilizando cosas de inteligencia artificial, cada vez se está usando más. Claro. Yo creo que con esto lo ponen una barrera, porque claro, no puedes, tendrías que crearte un usuario, meter una tarjeta de crédito por cada uno de ellos. Yo creo que también lo hacen por evitar eso, porque ahora es súper fácil el generar un robot que esté sacando información de un montón de sitios. Sí, es lo que decía, que o sea, sí, es dinero que digamos que están perdiendo, porque ellos cada consulta su API a ellos les cuesta dinero. Vale, entonces, pues me parece, en cierto modo, me parece lógico. Otra cosa es que obliguen desde el minuto cero a aportar un medio de pago. Yo creo que precisamente es por eso. Porque si tú creas, imagínate, hay alguien que puede coger y saltarse algunos
y crearse clientes o capturar clientes utilizando cuentas que han sido capturadas, digamos, tienes un montón de usuarios de Gmail, ¿no? Y entonces de ahí podrías sacar la API, ¿no? Y gastar hasta esas 40.000. Pero si tú ya pides por cada uno de los usuarios una tarjeta de crédito, estás garantizando que detrás hay una persona. No sé si conoces una aplicación que se llama Family Link. Hay una aplicación que te permite chequear el estado de otro móvil de un adolescente para ver si se usa o no se usa. Pues una de las cosas que te pide cuando estás dándote de alta como tutor para manejar el móvil en remoto, donde puedes definir las horas de uso o incluso puedes decirle, pues ahora te bloqueo el móvil en remoto o puedes saber dónde está. Entonces, para el tutor, la única forma que tienen de validar es pedirte tu tarjeta de crédito. Porque se entiende que una persona adulta tiene tarjeta de crédito y además validan que legalmente eres tú, porque claro, vas a dar tu nombre, que es el que aparece en la tarjeta de crédito. Entonces, yo creo que también es una forma de validar que solo haya personas y que no haya robots que están sacando información. Que al final, pues imagínate que todas estas plataformas que antes capturaban información de Twitter estaban haciendo que Twitter gastara muchísima energía eléctrica en proporcionar esos datos, porque además como te lo proporcionaban gratis, pues ya viste lo fácil que era. Bueno, tenías tú en Node-RED sacar datos y todo eso es súper fácil. Pues eso, si lo empieza a hacer muchísima gente y de forma industrial, pues al final el 40% del uso de Twitter son robots que están capturando información. Que lo estaban haciendo, o sea, al final el abuso es lo que conlleva. El abuso de todo eso, pues pagamos justos por pecadores, porque aquí ya los que hacemos poco uso de ello, pues al final pues nos han cortado también el grifo. Luego, a propósito de este cambio, estuve investigando sobre otras alternativas de código abierto y me encontré un par de ellas. Una se llama OpenWLAN Map, que está bien, pero hay otra que me gustó más, que es la de... Es una página rusa, se llama Milnikov, que tiene una base de datos que además te puedes descargar. Es decir, él tiene un servidor y tiene una API que puedes consultar, pero te da la opción de descargarte la base de datos en formato CSV. Con lo cual la puedes integrar en tu aplicación, tenerla en local y no tener que consultar a internet para a partir de una información de redes wifi sacar la localización. Peligroso. Eso sí, es peligroso. Yo he buscado la de mi casa y la clava. La deja justo encima de mi casa. Sí, es que... Pero utilizando solo el BBSID, o sea, es decir, sin utilizar la Mac. No, con la Mac. Con el BBSID no lo encontraba, pero con la Mac me cayó la marquita justo encima de mi casa. La diferencia es utilizar... Tú tienes una wifi que se llama PP321 y entonces... Hay redes que te dejan buscar por PP321, pero va a haber muchísimos PP321. Esa te deja, pero no, es que no me daba ningún resultado. Es muy, muy peligroso. ¿Sabes? El proyecto ahí que tengo ya ahí un poco guardado, que no tengo liberado, pero para que se haga... Los móviles en muchos casos están dando la información de las últimas redes a las que tú te has conectado. Pues tú imagínate, tú vas andando por la playa, vas esnifeando el tráfico de todos los móviles y sabes la gente de dónde vive, más o menos. Porque como va a ir conectándose, intentando conectarse a las 5 últimas redes wifi, tú puedes más o menos, vas a decir, van a estar perteneciendo a un pueblo. Entonces puedes hacer como un sistema de ecuaciones y por cada móvil sabes hasta qué persona, dónde vive, digamos. O sea, es súper peligroso y por eso wifi lo están mejorando, porque ahora mismo wifi tiene un peligro grave para muchísimas cosas. Sí, bueno, también para tranquilizar a la gente que no se asuste por esto, ya hace mucho tiempo que tanto iOS como Android esto lo solucionaron, pero sí que quedan teléfonos antiguos que esto lo siguen haciendo y bueno, es una razón para renovar el móvil, no hace falta comprarse el último modelo, pero bueno, ahora hay teléfonos muy baratitos y sí es cierto que Android y también, o sea, y iOS son sistemas operativos suficientemente seguros. Lo que no son seguros son en Apple no tanto, pero en Google son sus dirigentes, ¿no? Bueno, aún así, vamos a ver, yo no critico para nada, o sea, yo no veo el peligro. No veo el peligro como tal, por lo menos que me afecte. A mí como persona, el yo compartir esa información y utilizar los servicios de Google, a mí no me importa, o sea, no me perjudica en mi día a día para nada.
Otra cosa es que sea algo más moral, más ético, y haya gente que decida que no, pero no me, o sea, recibo más de lo que realmente no estoy perdiendo, que no estoy perdiendo nada. Sí, la cuestión es esa, tú haces un intercambio, pero tienes que ser consciente de lo que tú estás aportando. Tú estás aportando tu intimidad. Bueno, intimidad, realmente o parte de tu intimidad. O sea, tus no, gustos, realmente es más, eso te revierte más en ti. Es decir, al final, por ejemplo, el tema de publicidad, que te salga una publicidad más inteligente, que algo que vaya más adecuado a lo que tú necesitas y que no tengas que tragarte, por ejemplo, en la televisión toda la publicidad como te la tengas que tragar. Pero sí es cierto que hay veces que asusta. Sí. ¿Esto dónde lo han sacado? No sé si lo habéis visto, ha publicado unos datos, porque claro, tiene los datos de las pulsaciones de millones de personas y ha publicado unas estadísticas dependiendo de la edad, dependiendo del peso, del pulso que tienen o no tienen, o sea, eso se puede utilizar para el bien o se puede utilizar para que el seguro cuando te lo cobre más. Pero no hace falta ni irse al móvil, ya con Google solo. Hace ya bastante tiempo leí un artículo que eran capaces, gracias a las búsquedas de Google, saber dónde había una epidemia, por ejemplo, de gripe, por ciertas búsquedas, y enseguida se podía ver. Entonces, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Qué pedimos? Preferimos no avanzar tecnológicamente, porque quieras o no, toda esa información que ha estado recopilando durante años Google va a ser útil en algún momento. ¿Van a sacar beneficio? Por supuesto. O sea, no es que nadie en este mundo se mueve de forma altruista. Entonces, bueno, cada uno tiene que sopesar que realmente si en su día a día eso es un impedimento para continuar su vida. Entonces, y hablando de seguridad, hay una cosa muy, muy interesante. O sea, yo creo que la gente no es consciente todavía de temas de seguridad. Cuando le hablas de estas cosas, no es consciente de lo que puede llegar a suceder. Estas vacaciones, ahí en el apartamento de mis padres, bueno, una tienda que había abajo, entré a comprar y de repente me veo la contraseña de la wifi, pero puesta ahí para sus clientes. Esta es la contraseña de la wifi para tus clientes. Y yo vivo justo arriba. O sea que, os imagináis, bueno, yo soy cliente, así que puedo utilizar. Gracias. No, claro, y me dio, pues eso, digo, bueno, realmente pensaba, digo, si ahora mismo pasa aquí un delincuente informático, no lo voy a llamar hacker, un delincuente informático y quiere hacer alguna fechoría, ese tío no lo pillan. Sí, bueno, a ver, yo creo que los delincuentes informáticos, y si no, un día preguntamos a Nuria, pero si saben, no te pillan y utilizas como proxies y utilizas otras cosas, sino es casi pero más alguien que haga algo, estamos hablando de pedofilia o cosas de estas, que utilice la red para bajar y al final a quien va a ir a buscar la policía es al propietario de esa red. Del router. Exacto. Entonces, claro, no son conscientes de todo eso, ¿sabes? Y bueno, os puedo decir que se me ocurrió meterme en la página del router y admin y entraba ahí a cholón. Claro, entonces yo decía, realmente, o sea, a lo mejor hubiera bajado abajo y se lo hubiera dicho y dice, ¿de qué me estás hablando? No sé ni de lo que me hablas, no sé ni de lo que es la configuración del router. Por eso digo que la gente vive muy, muy alegre en la ignorancia y que mientras que no nos afecte no va a preocupar. A lo mejor el día de mañana, cuando pase algún caso grave con algo relacionado con el tema de datos, pues a lo mejor sí que la gente se empezará a preocupar de todo lo que ya le hemos facilitado a estas empresas. Entonces lo mismo ya es tarde, ¿no? Bueno, la GDPR en teoría lo que ha hecho es minimizar la información. Antes en YouTube, por ejemplo, tenías hasta la información de la edad de las personas que te visitaban la página web. Te decía por perfil, por edad, por sexo, muchísima información. Y a partir de la nueva GDPR, la nueva Ley de Protección de Datos, esa información ya en Europa no la proporcionan. Entonces, yo creo que también, aunque lento, se va avanzando en sistemas para protegernos, incluso a la gente que es más vulnerable porque no conoce lo que están capturando de ellos mismos. Uh-huh.
Pues nada, llevar mucho ojo por ahí por internet, que nos podemos llevar alguna que otra sorpresa. Y bueno, yo creo que vamos a terminar ya con José, que nos va a hablar de, bueno, pues un kit de desarrollo que se llama M5 Stack, Sí. ¿no? A ver, el M5 Stack es un dispositivo basado en SP y compatible con Arduino. Es de un muy pequeño tamaño y lo bueno es que ya viene con una bonita carcasa, un display a todo color, soporta tarjeta mini SD, trae un altavoz de 1 vatio, conectividad USB-C y multitud de conectividad para I2C o puertos GPIO. Y luego es modular, tú puedes añadir, por ejemplo, una batería, es un módulo casi como estilo Lego, que por cierto es compatible con los bricks de Lego, hay uno de los módulos que es compatible con el brick de Lego, y tienes, pues le añado batería, vale, pues también quiero añadirle un GPS, pues lo añades a tu módulo que lleva la pantalla, por un lado el GPS y luego por debajo le añades la batería, y todo queda como si fuera un Lego. Incluso tiene un módulo LoRa. Existen varias versiones de lo que es el ladrillito, digamos. Esto es como los ladrillos de NXT que tenías con un display que te permitía hacer cosas. Pues más o menos como eso, pero orientado a lo que es el SP32. Existe la versión básica, pues luego existe otra que la llaman Grey, que es igual, pero lleva una MPU. La MPU es para ver el giro, el ángulo que tiene. Luego hay otra versión que es Fire, que aparte de todo lo que os he dicho, pues tiene un sensor de posición magnética, aparte del giróscopo. Luego tiene unas tiras de LED, incluso tiene un micrófono MEMS. ¿Os acordáis que en un capítulo hablábamos de los chip MEMS? Pues lleva un micrófono de este estilo. Entonces, está pensado sobre todo para desarrolladores. Permite prototipar de una forma muy, muy ágil. Incluso luego el dispositivo, como ya os digo, que es bastante bonito, os recomiendo que lo busquéis en internet y veáis unas fotos, pues puedes hacer el diseño y ya crear un producto final. Es que, ya os digo, para las personas que vienen, digamos, maker, que vienen desde la parte del software, digamos, y que les da más miedo la electrónica, pues es que se cogen este dispositivo y ya directamente hay multitud de código. Por ejemplo, yo cuando estuve haciendo pruebas para el emulador de NES, utilicé el código que había para este dispositivo y lo adapté a un SP32 y a un display ILI. El display que utilizan ellos es una versión modificada, no es tan grande como el que puedes comprar en algunas tiendas, es un poquito más cuadrado en vez de ser 4 tercios, aunque el ILI 4391 tampoco que sea 4 tercios. Pero bueno, que es un poco distinto, pero no es muy difícil el modificar el software que hay para poder correrlo tú en un SP normal. Pero yo creo que es una muy buena idea para añadir desarrolladores. No sé si lo conocíais. Sí, porque empezaron creo que hicieron un Kickstarter hace tiempo, pero tienen todo publicado en GitHub. Todos los modelos 3D de la caja, los PCBs, o sea, y si cualquiera se puede o replicarlo, si tienes los medios, o incluso diseñar placas para este módulo. No, bueno, yo estuve viendo los precios, no son tan baratos como una placa de desarrollo de SP32, que están por 4 o 5 euros, pero creo que andaban por los 40. Hay de muchos precios, ya os digo, dependiendo de si coger la versión básica pero bueno, la versión básica ya te incluye pantalla, te incluye altavoz, lector de SD. Sí, que lo que ofrece es muchísimo. Incluso estoy viendo aquí uno que viene como con un teclado hay uno que es estilo Game Boy y otro que te viene con un teclado así para poder escribir o para que te hagas tu propia calculadora. Qué bueno. No solo se programan con el IDE de Arduino, también soportan MicroPython. Entonces, es un entorno muy, muy interesante para la educación y la verdad es que yo lo veo todo un acierto. Y luego, a la parte maker, digamos, ya os digo, yo he utilizado código destinado a este dispositivo en un SP32 y una pantalla, con lo cual te lo puedes montar tú solo y ellos proporcionan todo el software para que lo puedas hacer emulando, digamos, su dispositivo o reduciendo las características si tienes menos componentes. Pero ¿cuál es realmente dónde lo podemos aplicar este tipo de módulos? ¿Lo podemos aplicar en cualquier proyecto? Sí, pero te ponen un montón de ejemplos. Dices, por ejemplo, para coger y abrirte la puerta del garaje.
Yo que tengo la puerta del garaje domotizada, ¿no? Pues te puedes hacer un interface y ahora mismo toda la domótica que tengo en casa la podría meter en un M5 Stack, que es bonito, y aparte de que yo lo puedo manejar desde el móvil, pues desde el M5 Stack podría manejar el dispositivo. Y ya os digo, hay multitud de ejemplos, vienen como jueguecitos, el emulador de NES venía preparado de la Nintendo, venía preparado para este dispositivo, también vienen también jueguecillos de ajedrez, pero vamos, que lo puedes programar A ver, al tener un altavoz y al tener la pantalla y tener 3 botones, que creo que no he comentado, no es táctil la pantalla, tiene 3 botones, aunque luego lo puedes ampliar con los conectores que trae. Es muy ágil. A gente que nunca ha tocado un Arduino puede comprar este dispositivo, lo enchufa al USB y ya se pone a programar y ya se pone a trabajar con los pin, a dibujar cosas. Lo veo muy interesante, sobre todo para estas personas que le dan miedo. Y en precio no está mal. O sea, si piensas todo lo que trae, está bastante bien. Sí, está muy bien. Yo le estoy viendo una utilidad que es el proyecto que hablamos de Alex Corbett, el termostato inteligente. Por ejemplo. Implementarlo aquí es que queda precioso. Es que queda súper bonito. Es súper, sí, porque queda muy bien. Y incluso trae para poder meter lo que es la batería. Y luego tiene muchas APIs. Sí, claro, tiene todo el tono de MicroPython, pero es lo que decía, o sea, dentro lleva un SP32, sí. No lleva ninguna capa, digamos, que lo proteja, que proteja el poder utilizarlo. Y estoy viendo también que lleva 4 megabytes de RAM. Lleva la versión que tiene 4 megabytes de RAM. O sea, sí, la es PSRAM, que con eso puedes ejecutar el ¿cómo se llama? La versión del Doom para SP32. O sea, si comparamos con Arduino, que tiene 2 kilobytes de claro, RAM, pero ¿dónde está el límite? Es decir, ¿hasta dónde llevamos el límite del microcontrolador? Claro, porque a lo que me refiero es que muchas veces es necesario, o sea, a lo mejor queremos un dispositivo pequeño, que lo único que queremos que nos haga, no nos hace falta 4 megas de... Lo han hecho amplio, como no es muy caro el ampliar, el añadir estos dispositivos, tú le añades dispositivos que son baratos, por ejemplo el altavoz. Pues me he encontrado, a mí por ejemplo me gustaban, bueno a vosotros supongo que también, pero la música esta de los ordenadores antiguos que llevaban un chip de audio que era música sintética, pues ha habido un chico creo que es japonés, que ha cogido y pues se compró este modulito y dijo, pues voy a hacer una versión para sintetizar, reproducir esa música de la Sega es de la Mega Drive, creo que es. De la Genesis. Y lo ha sacado. Él no conoce Arduino. Ha sacado esa versión y funciona. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues lo he modificado para poder compilarlo para que funcione dentro de un SP32 normal. Entonces al final acercas a gente que está relacionada con el software al hardware y ganamos todos. Sí, la verdad es que sí. Yo siempre, al final esto es, yo qué sé, como todos, hay un amplio abanico de posibilidades que podemos llegar a hacer y depende de lo que quieras hacer o hasta dónde quieras llegar, pues te sirve una cosa u otra. Yo como siempre pienso, para mis adentros, o sea, mi pasión, mi ilusión es siempre hacer dispositivos del IoT cuanto más pequeños, menos funcionalidad y menos consumo mejor. Pues a veces cuando veo dispositivos de este tipo, pues es cuando yo veo que digo, bueno, esto no es para mí. Bueno, sí que para otras personas, seguramente. Personas, al final eso es bueno, el que tú puedas añadir distintas personas que tienen distintas... Pero al final, si tú estás desarrollando código para esto, lo podemos aprovechar todos y estás metiendo a gente que nunca se metería en coger un chip pelado o en coger una PCB. Entonces... agrandas. Por ejemplo, tienen un producto que es una pasada. Imaginaros, tú dices, un SP32 con una cámara para que tú puedas desarrollar una solución IoT y ocupa lo mismo que la PCB del SP32 y aparte lleva una cámara, una V2640. ¿Cuánto crees que te cuesta esto? Son 8 euros. 8 euros, no la cámara, no. El SP32 con la cámara está en torno a los 8 euros. Es una pasada. Para que tú desarrolles cámaras de vigilancia en la casa, por ejemplo, o con distintas cosas. O sea, hacen fácil el que pueda desarrollar mucha gente.
Yo creo que es me parece muy bien. La verdad es que es eso, que hay diferentes vertientes por donde se pueden atacar a diferentes cosas, y nos volvemos a meter otra vez en la misma conversación que hemos tratado hace un rato, que es el tema de eso, de demasiada información a nuestro alrededor, demasiadas cosas que hacer, que adquirir. Solo os voy a dejar caer una pregunta que yo ya sé la respuesta. ¿Cuántos componentes tenéis por ahí que por casa metidos en cajones que la habéis comprado y no habéis utilizado? Y en bolsa. Y en bolsas. Como si fueran muñecos de estos de cómic, que no lo puedes abrir para que no pierda su valor. No, eso sí. No, yo alguno tengo, pero pues que hace poco lo último que compré fue en unas placas STM32 que quiero utilizar y las tengo ahí, sí que es verdad. Pero bueno. Sí, todos tenemos cajones. Yo tengo un cajón entero lleno de sensores sí. Y de todo que todavía no he utilizado. O robots sin montar, por ejemplo. Sí. Yo tengo uno, acordaos. Sí. Es verdad que hay que hacer algo con él. Sí, bueno, del premio que recibimos del concurso de Elliot de Fritz Saber nos dieron 4 y tenemos uno que, si os parece bien, lo sorteamos algún día de este año o esta temporada que estamos empezando. Pues ya veremos, podemos pensar algo, ¿sabéis? Algo interesante donde pues la gente que nos oiga nos envíe algo que les pidamos y entre todos los que nos envíen pues hacer un sorteo de un mega robot que puedes fabricar o puedes construir tú mismo con todo. Bueno, viene con un Arduino 101 el Steam. Un 101 que lleva Bluetooth Low Energy y una red neuronal. Exacto. Sí. Y lleva una IMU también. Sí, también. La red neuronal no se sabe si se puede trabajar con ella. Hay un ejemplo. Sí se puede. Sí. Te permite, coges el Arduino, escribes palabras en el aire y entonces pues te lo convierte a texto. O sea, sí. Claro, pero que ese micro, el Curie, se llama el Intel Curie. El Intel Curie. Sí que lo seguían desarrollando. Lo que pasa es que dejaban de colaborar o ya no seguían desarrollando. No, ese Intel se cargó todo todo el desarrollo que iba por ahí se lo cargó. Que ahora, precisamente, una de las en un blog, no recuerdo, un blog americano o algo así, bueno, leí un artículo sobre el tema de los wearables, los Apple Watch y todas estas historias. Uh-huh. Y claro, ahora se está trabajando muy profundamente en intentar sacar microcontroladores adaptados a medir las constantes vitales de las personas, sobre todo adaptarlo, porque claro, los microcontroladores de un móvil, que es yo creo lo que han estado utilizando para todos estos sistemas, pues no rendían, no son tan óptimos a la hora de consumo de energía como puede ser algo destinado exclusivamente para eso. Para temas de salud, es decir, ahora mismo yo creo que en el próximo año, en los próximos 2 años, vamos a ver mucho tema de salud. Apple está apostando muy fuerte, sobre todo que es algo que, vale, que a lo mejor se sale fuera del movimiento maker, pero que nosotros lo hemos estado viendo poco a poco ese proceso, que es, por ejemplo, el poderte medir la tensión arterial, para el tema de diabéticos, que en todo momento tengas controlado. Y yo he ido colgando en Twitter diferentes cosas, donde diferentes proyectos, diferentes investigaciones, donde ya se veían temas de esos. Incluso hace poco, bueno, yo es que tengo una sobrina que es diabética y además de la diabetes bastante alta y es pequeña, es una niña, tiene 6 años. Y claro, me toca muy de cerca y bueno, mi abuela también pues murió de diabetes y tal y me toca muy de cerca. ¿Qué es lo que pasa? Que para la administración de insulina es el rollo, que tú tienes que ir con el boli ese o con la jeringuilla para inyectarte la insulina. Entonces hay diferentes dispositivos que te permiten suministrarlo de forma automática. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, cuestan un dineral. Entonces salió una chica que por muy poco la había hackeado y se había despreocupado. Llevaba muchos años ya pues con eso y llevaba ese sistema y automáticamente se lo inyectaba la insulina y cuando él iba controlando a ver si estaba alto o estaba bajo el azúcar y le iba suministrando o no. Uh-huh. Entonces, claro, todo eso lo estamos viendo nosotros, lo llevamos viendo tiempo.
digamos que investigaciones, proyectos que van saliendo y de repente, bueno, pues ahora las grandes empresas pues están apostando por eso. Ujú. Y yo creo que es algo que bueno, que lo vamos a ver en un par de años y cada vez veremos más sensores de este tipo. Me suena haber visto incluso una PCB que era flexible, o un chip flexible que lo pegabas, era como una pegatina, te la pegabas. Por el sudor. Era uno que me acuerdo que no sé quién fue en Twitter, me contestó que su mujer es diabética y lo detectaban los perros. Joder. Porque claro, debe ser que sudas o algo y le iban a chupar y le iba a entrar pues un bajón. Y se lo pegaban en un brazo y a través del sudor son capaces de analizar el sudor y saber cómo estás. Sí, pero esto era más me refiero a nivel del sensor, que el sensor no fuera como pensamos, cuando tú estás pensando en un Arduino estás pensando en un dispositivo que es metálico, que no es flexible. Esto es directamente un microcontrolador y todo flexible. Entonces que directamente era una pegatina, te la ponías y era flexible, tú lo podías doblar y seguía funcionando. Actualmente hay dispositivos que son caros, son muy caros, que te lo pones en el brazo y es a través de la sangre. ¿Vale? Tú te lo pones y es del tamaño como 2 nueces. Ajá. Imaginaos 2 nueces, pues de ese tamaño y es como si llevaras un parche ahí en el brazo. Ajá. Y eso se conecta vía Bluetooth al móvil y te va avisando constantemente, ya un cacharrito. Entonces tú a través de la aplicación, de la app, ves en todo momento, tienes control sobre eso. Y bueno, yo creo que eso es algo que que va a venir y que probablemente, aunque nos toque así de refilón, porque ya es un tema complicado, que nosotros nos metamos con temas de salud. Porque claro, nosotros podemos avisar de si se ha ido la luz en nuestra casa o la temperatura de la nevera está subiendo o está bajando, pero tú dar una alerta a alguien en temas de salud, pues puede ser complicado y peligroso. Sí. Sí, pero este tipo de conocimiento se va extendiendo y ¿por qué no un médico va a ser un maker? Sí, claro. Pero no sin digamos, una homologación, entre comillas, detrás que asegure que ese dato es cierto. Es peligroso. Creo que lo comentaba David Cuartielles, ¿no? Que le comentaron, utilizaron Arduino para un paracaídas, ¿no? Que cuando... Sí, para saber la altitud, para ver si abrir el paracaídas o no. Y dijo, no. Por eso que hasta que... Si quieres lo haces tú. Claro, yo no te voy a dar... Yo no sería capaz tampoco de hacerlo eso. Así que me lo pidiera, la verdad. Sería complicado, porque si no se abre, a ver qué... O fallas, a ver... Claro, pero no es porque sea Arduino, sino que da lo mismo. Si eso tiene que llevar detrás, pues entiendo que una homologación y que alguien que pero lo que ha dicho Germán es, al final, si hay un médico que aparte de médico es maker y tiene los conocimientos tanto de medicina como de electrónica para poder diseñarlo y sabe lo que hace sobre sí mismo, por ejemplo, que bajo su responsabilidad se pueden conseguir lo que consiguió la chica esta, que modificó su bomba de insulina para que funcionara mejor. Exacto. Sí, eso no hay problema. Bueno, veremos todo eso. Y bueno, yo creo que llevamos ya 1 hora y 47 minutos. Yo creo que para el inicio de la temporada ha estado bien. Hemos empezado contando nuestra vida que hemos hecho en vacaciones, que lo hemos pasado muy bien. Ahora ya empieza lo divertido de verdad. Bueno, yo la verdad es que ya lo puse hace mucho tiempo en Twitter. Para mí, todos los días es el día de Reyes Magos, porque yo me levanto todos los días y digo, a ver, ¿qué hago hoy? ¿Con qué trasteo? Y me pongo con una plaga o con otra. Y tengo la suerte de trabajar en algo que me llena y precisamente también hablo de ello en el podcast. Pero bueno, quiero dar las gracias a Germán Martín, Mr. SP8266, que lo puedes encontrar en Twitter en @gmac12, que nos tiene que contar algún día, que el otro día me lo pasó, que tiene un blog por ahí, algún día nos lo contarás. Es un proyecto de blog. Llevo 2 entradas. Yo ya me las he leído las 2 entradas, o sea que... No tienen que ver con Arduino, por ahora estoy publicando cosas sobre Linux y demás, pero bueno. Ya le daremos bombo por ahí. Entonces espérate que tenga algo más.
Y también muchas gracias a José Manuel, Mr. Lora, que hoy no hemos hablado de Lora, ¿eh? Muy poquito. Ya, Sí que ya hemos hablaremos. hablado de Lora, pero muy poquito. Pero un día tenemos que juntarnos otra vez y tratar el tema de Lora Sigfox, que también ha habido una noticia por ahí que no la hemos comentado, que es el tema de que por fin lo compartió el otro día Germán. Sí. Por fin tenemos un sitio donde podemos renovar nuestras suscripciones a Sigfox, Sí. que más o menos yo lo hice rápido y te contesté por Twitter, son Sí. unos 16 euros Pero es una pasada. al año. Al Sí, año. sí, pero Al por, año. ¿Te por cuesta más barato dispositivo. comprar una placa? Sí. No, Mm, Sí, bueno, no, una pero... placa, ¿cuánto eran? ¿50 euros, 2 años? ¿La placa y 2 años? Sí, sí. pero por ahí, por ahí. Por ahí. Claro, pero si tú lo tienes, también es uno. Luego por volumen iban Sí, rebajando. pero por volumen yo creo que era a partir de 10 el volumen. Sí. O sea, a mí lo que vamos a ver, sea caro o no sea caro, para nosotros utilizarlo en nuestra casa no tiene sentido, porque siempre hemos hablado del tema de wifi que tenemos, tal. Pero lo que sí que veo, bueno, es que se abra un abanico, sea más caro, sea más barato, se puede hacer más caro, se puede hacer más barato. Se abre un abanico a que la gente empiece a desarrollar proyectos serios. Es decir, ahora mismo no era serio. Que yo tuviera que comprar 10 placas y no supiera que iba a ser de mí dentro de un año, Sí, no tenía pues sentido. no tenía mucho sentido. Entonces ahora de repente ya han puesto algo sobre la mesa que nos permite, a lo que nos podemos acoger o podemos coger y desarrollar ciertos proyectos con una seguridad de que vamos a poder renovar eso. Entonces... Y si te haces con Lora, pues no hace falta renovar nada, no pagas Ya ninguna estamos con suscripción. que yo no es por nada, yo no me tengo ni para nada, no, No, es cierto. de hecho no he tocado nada de Lora, tengo aquí todos los chips, tengo todo preparado para en un momento empezar a montarlo, pero no. Bueno, aunque hay que hablar también del último email que han enviado del aniversario, de todo lo que se va a acercar, los diferentes eventos que va a haber de Lora, todo eso ya lo trataremos en otros podcasts. Y voy a terminar con José Manuel, Mr. Lora, que lo puedes encontrar en Twitter, en @G4Lile0. Y yo creo que debatiremos sobre todo esto. Y con Juan Félix, ¿no? Sí. Sí. El de Lora, De Cine World Madrid. Madrid. Y también tendremos que invitar a José, claro, que él está en Cataluña. En ¿no? Barcelona. En Barcelona. Estaría bien un programa con los dos. Sí, sí, que nos pusieran aquí. Ahí sí que no me atrevo a decir nada de Sigfox. Bueno, sí, no pasa nada. No, me gusta que tengamos la diversidad y que no siempre tengamos diferentes tecnologías para elegir y que cada uno elija o cada una elija lo que quiere. Bueno, chicos, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a todos vosotros que estáis ahí detrás, que poco a poco iremos retomando la normalidad. De momento ya sabéis que publicaremos de vez en cuando, no sé cuándo nos volveremos a juntar, no sé si tendré una entrevista por ahí. Empezaré en septiembre fuerte con todo lo que tengo ahí pendiente y seguiremos como siempre en contacto y nos puedes encontrar en redes sociales, ya sabes, en Twitter, que es donde más nos movemos. A Germán lo puedes encontrar en @gmac12, a José lo puedes encontrar en @G4Lile0 y a mí me puedes encontrar en @programarfacilc. Todo esto es un podcast que se llama La Tecnología para Todos y que tiene un blog que se llama programarfacil.com. Así que nos escuchamos dentro de poco, no faltéis a la cita y ser felices.